Me llamo Elena, tengo 70 años, pero hoy quiero contarte lo que pasó cuando tenía 42 en Guadalajara. Ese año mi vida cambió para siempre. Yo creía que todo estaba en orden, un esposo trabajador, una hija hermosa, una tienda de telas en el centro. Cada día abría la cortina metálica, saludaba a las clientas, fingía una sonrisa. Fingía que todo era normal, pero por dentro sabía que algo no estaba bien. Miguel, mi marido, cada vez llegaba más tarde, se iba sin decir nada, volvía con olor a alcohol, con la mirada perdida. Cuando le preguntaba, me decía que eran asuntos de negocio, que no me preocupara, y yo me repetía que debía confiar, que era mi deber como esposa, callar, guardar silencio. Porque así me enseñaron, lo que pasa en la casa, se queda en la casa. Pero las noches se hicieron eternas, yo acostada, con los ojos abiertos, escuchando cada ruido, esperando la llave en la puerta, el sonido de sus pasos. A veces llegaba, a veces no, y cuando no, yo me quedaba ahí, sola, con un miedo que no entendía. Y Sofía, mi niña, también estaba distinta, ya no hablaba conmigo, cerraba la puerta de su cuarto, escondía sus brazos, y un día la vi, moretones, manchas oscuras en su piel. Le pregunté qué había pasado, me dijo que se había caído, que no era nada, pero sus ojos me decían otra cosa. Yo quería abrazarla, obligarla a hablar, pero me quedé paralizada, como si no pudiera. Yo quería creer que todo estaba bien, que eran solo ideas mías, pero algo en mi pecho gritaba que no, que algo horrible se estaba acercando. Hasta que llegó esa noche, la noche que nunca olvidaré, me despertó un ruido. Eran las 2 o 3 de la mañana, la casa estaba oscura, el silencio era tan pesado que dolía. Caminé por el pasillo, y lo vi. Miguel, sentado en la sala, con un arma en la mano. Me quedé helada, mi garganta quería gritar, pero no salió ningún sonido. En la mesa había una hoja, arrugada, con letras torcidas, grandes, decía: «Vas a pagar». Sentí un frío en la espalda, quise arrebatársela, él intentó esconderla, pero yo la tomé con fuerza, la leí una y otra vez, sin comprender. ¿Quién le escribía eso? ¿Por qué? ¿Qué había hecho? Miguel me miró, y en sus ojos vi miedo. No era el hombre que conocía, no era el esposo que me prometió cuidar, era otro, un extraño, alguien con secretos oscuros. Esa noche no dormí, escondí la carta bajo la almohada, apreté el papel con mis manos, escuchaba mi propio corazón retumbar, y me hice una promesa: no más silencio, no más. Ya no podía seguir siendo la esposa que baja la cabeza, porque lo que había visto, esa pistola, esa carta, eran la señal de que todo iba a estallar. Al día siguiente, mis ojos se abrieron de verdad. Cada palabra de Miguel, cada gesto, cada silencio, era una pista. Todo me parecía mentira, y empecé a dudar de todo, de mi matrimonio, de mi vida, de mí misma. Yo aún no sabía que esa carta era la llave a un pasado sangriento, un pasado que Miguel escondió durante 20 años, un pasado que ahora regresaba, con fuerza, para destruirnos a todos. Y yo no era fuerte en ese momento, era débil, temerosa, pero también era madre, y dentro de mí algo se encendió, un instinto, una voz que decía: prepárate, porque lo peor aún no ha comenzado. Lo que vino después cambió todo, mi familia, mi futuro, mi alma. Y tú que me escuchas, dime, ¿qué harías si descubres que la persona con la que compartes la cama esconde un secreto capaz de arruinar tu vida? Lo que sigue
es más oscuro de lo que imaginas. Suscríbete al canal, activa la campanita, acompáñame, porque lo que voy a revelar, no podrás olvidarlo jamás. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Cada vez que veía a Miguel, veía también la pistola, la carta, esas palabras grabadas en mi mente. ¿Vas a pagar? Como una amenaza que no se borraba. Traté de actuar normal, de abrir la tienda, de sonreír a las clientas, pero mi mente estaba en otro lugar, en la sala oscura, en el arma brillando bajo la luz tenue, en la mirada perdida de mi esposo. Yo sabía que algo terrible se escondía detrás de todo eso, y mis sospechas crecieron cuando encontré a Sofía llorando en silencio en su habitación. Tenía un teléfono en la mano, y lo escondió apenas entré. Me dijo que hablaba con una amiga, pero yo vi su temblor, vi cómo apretaba los labios para no hablar, y mi corazón se encogió. Un día, mientras acomodaba telas en la tienda, entró un hombre. Su mirada era dura, fría, como si ya me conociera. Se acercó demasiado, me sonrió sin sonreír, y dijo en voz baja: dígale a Miguel que el pasado siempre vuelve, y se fue. Así, sin más, yo me quedé paralizada, con un pedazo de tela en las manos, con un sudor frío bajando por mi espalda. Esa noche, enfrenté a Miguel, le pregunté quién era ese hombre, qué significaba todo, y él, furioso, me gritó que no me metiera, que eran cosas de hombres, que yo debía ocuparme de la casa, y yo, por primera vez, le respondí, le dije que no, que ya no, que yo tenía derecho a saber, pero Miguel golpeó la mesa, y en ese golpe, entendí que su silencio escondía algo más grande que yo podía imaginar. Empecé a buscar, a hurgar en sus cosas, en los cajones, en papeles viejos, y una noche encontré una caja. Adentro había fotos amarillentas, rostros jóvenes, entre ellos Miguel y un hombre que reconocí. Luis, su mejor amigo de juventud, el que había muerto años atrás en un accidente de auto. Siempre pensé que fue una tragedia, un error, pero en esas fotos había también cartas, notas y una con un nombre: Diego. No entendía todo, pero sentía que ese Diego estaba conectado a la amenaza, y a Miguel. Los días siguientes fueron un infierno, llamadas en la madrugada, silencios cuando contestaba, pasos afuera de la casa, como sombras vigilándonos, y Sofía, cada vez más pálida, más distante, hasta que una tarde me mostró sus brazos con moretones más grandes, lloró, y me confesó: había alguien, un hombre, Carlos, que la seguía, que le hablaba cosas terribles sobre su papá, que la presionaba para contarle todo lo que Miguel hacía, y si se negaba, la golpeaba. Sentí una rabia indescriptible, quise correr, buscarlo, matarlo con mis propias manos, pero Sofía me suplicó que no, me dijo que si hacía algo, él nos mataría a todas. Yo la abracé, y le prometí que la protegería, aunque no sabía cómo. La tensión me estaba consumiendo, cada día era como caminar sobre cristales. Miguel cada vez más ausente. Sofía atrapada en una red de miedo, y yo, perdida entre el silencio y la verdad, hasta que un día, llegó Diego. No fue una visita común, él entró a la tienda como cliente, pidió una tela, me miró fijo, y me dijo: hace 20 años, tu esposo mató a mi hermano. Sentí que me faltaba el aire y quise responder, pero las palabras se quedaron atoradas. Él sonrió con crueldad, dejó el dinero en el mostrador, y se fue. Esa noche encaré a Miguel otra vez, lo obligué a hablar, y lo que me contó me partió en dos.
dijo que aquella noche de 1977 no fue un accidente, que él conducía borracho, que Luis murió y que nunca pudo olvidar, pero algo en su voz me hizo dudar, porque no era solo culpa, era miedo, un miedo que no cuadraba. Seguí investigando y descubrí más. Miguel no solo conducía ebrio, lo que pasó esa noche fue provocado, había deudas, apuestas, hombres peligrosos detrás, y Luis estaba en medio. Miguel cayó durante 20 años, creyendo que nadie sabría, pero Diego lo sabía, y ahora quería sangre. El miedo se volvió parte de mi rutina, miraba por la ventana cada noche, escuchaba pasos en la azotea, sombras que dejaban marcas en la puerta, mensajes anónimos que decían: todo se paga, y cada vez que Sofía salía, yo temía que no volviera. Empecé a cambiar, ya no podía ser la mujer callada, la esposa obediente, empecé a seguir a Miguel, a anotar lugares, horarios, a guardar cada detalle, como piezas de un rompecabezas, porque algo me decía que pronto todo explotaría. Y explotó. Una madrugada encontré en el garaje un cuchillo, con manchas de sangre seca, lo escondí, lo guardé como prueba, y miré a Miguel como si ya no lo conociera. ¿Había matado otra vez? ¿Cuántas cosas más me ocultaba? Mi mente no paraba. Necesitaba ayuda, alguien que supiera cómo enfrentar esto, y así conocí a Rosa, una mujer mayor, fuerte, con mirada firme, que me habló en voz baja en el mercado, me dijo: no estás sola, y me llevó a un grupo secreto de mujeres. Ahí escuché historias terribles, golpes, amenazas, silencios rotos, pero también vi fuerza, vi valentía. Ellas me enseñaron a defenderme, a no bajar la cabeza, a sostener un arma, a mirar a los ojos sin miedo, y poco a poco, empecé a sentir algo nuevo, poder, decisión. Esa fue la primera chispa, la chispa que me transformó. Pero lo más duro aún estaba por llegar, porque Diego no se detendría. Carlos no soltaría a Sofía, y Miguel. Miguel seguía atrapado en su red de mentiras. Y lo que descubrí después fue todavía peor, algo que me obligó a elegir entre seguir siendo víctima o convertirme en una mujer capaz de pelear hasta el final. No te vayas, lo que viene es el verdadero inicio del horror. Suscríbete al canal. Activa la campanita, acompáñame, porque esta historia apenas empieza. Yo creí que lo peor ya había pasado, pero estaba equivocada, muy equivocada. Lo que vino después fue como caer en un abismo sin fin. Diego empezó a mostrarse más, ya no era solo un rostro entre las clientas de la tienda, ahora estaba en cada esquina. Lo veía parado frente a la parada del camión, cruzando la calle cuando Sofía volvía de la escuela, lo veía incluso en la misa del domingo, siempre con esa sonrisa torcida, esa que me lava la sangre. Una tarde, cuando cerraba la tienda, encontré un sobre en el mostrador, lo abrí, adentro había una foto, era Miguel, en un bar, abrazado a dos hombres que no conocía, y detrás, escrito con tinta roja. Sé todo, sentí un escalofrío, miré alrededor, nadie, pero yo sabía, alguien había estado allí, mirándome. Esa noche confronté a Miguel otra vez, le mostré la foto, él palideció, trató de romperla, yo lo detuve, le grité que me dijera la verdad, que ya no soportaba más, y él, con la voz rota, me confesó que esos hombres eran del cartel, que durante años había trabajado para ellos, que el accidente de Luis fue en realidad una ejecución disfrazada. Luis sabía demasiado, y Miguel fue parte del plan.
Sentí que el mundo se me vino encima. El hombre con el que compartí mi vida había llevado sangre en las manos desde hacía décadas, y yo, sin saberlo, había construido mi familia sobre esa mentira. ¿Te imaginas descubrir que la persona que amas ayudó a matar a su mejor amigo? No podía respirar, me encerré en el baño, lloré hasta quedarme sin lágrimas, y cuando salí, vi a Sofía en la sala, escuchándolo todo, su rostro descompuesto, sus labios temblando. Corrió a su cuarto y azotó la puerta, y yo supe que ya nada sería igual entre ellos. Al día siguiente, recibí otra llamada, una voz grave, lenta. Tu hija está conmigo. Mi corazón se detuvo, grité su nombre, pero al otro lado, solo risas, luego un silencio, y la línea muerta. Corrí a su habitación, estaba vacía, busqué por toda la casa, nada, me caí de rodillas, pensé que la había perdido. Minutos después, Sofía apareció por la puerta, con la cara pálida, los ojos rojos. Dijo que estaba con Carlos, que él la había presionado para contarle cosas de Miguel, y que si no obedecía, la mataría. Yo la abracé fuerte, pero también sentí rabia. ¿Cómo era posible que un hombre como Carlos tuviera tanto poder sobre mi hija? Entonces entendí, él no actuaba solo, era un peón de Diego, un perro que lo obedecía. ¿Qué harías tú si tu hija estuviera atrapada en manos de un criminal que la controla a golpes? Esa misma semana, encontré en la puerta de la tienda otro mensaje, esta vez con sangre seca, decía: 1 por 1, y dentro había una foto de Sofía caminando sola por la calle. Sentí que el aire me faltaba, lo guardé en mi bolso, y supe que el tiempo se acababa. Corrí con Rosa, mi única aliada, le conté todo, llorando. Ella me miró con firmeza, me dijo que si quería proteger a Sofía, debía dejar de temblar, que debía pelear. Me puso un cuchillo en la mano, y me dijo: es solo el comienzo. Ese día empezó mi transformación, aprendí a defenderme, a golpear, a no dejar que el miedo me paralizara. Cada noche entrenaba en silencio. Sofía dormía. Miguel bebía, y yo me preparaba. Una noche, Diego apareció en mi casa, entró sin romper nada, simplemente estaba ahí, en la sala, sentado en el sillón, sonriendo. Miguel lo enfrentó, pero Diego lo calló con una sola mirada, luego me miró a mí y dijo: pronto vas a perderlo todo, y se fue, como si nada. ¿Cómo puedes dormir sabiendo que tu enemigo entra y sale de tu casa cuando quiere? Yo ya no podía confiar en nadie, ni en Miguel, ni siquiera en la policía, porque Rosa me advirtió, muchos de ellos estaban comprados, así que comencé a guardar pruebas, fotos, mensajes, la carta, el cuchillo con sangre, todo, como un archivo secreto. Pero mientras más aprendía, más me hundía, porque Sofía cada vez estaba más atrapada. Un día volvió con la cara golpeada, con lágrimas, me dijo que Carlos le había jurado que si hablaba, nos mataría a las dos. La abracé, y en ese abrazo juré que él pagaría. Miguel seguía guardando secretos, lo veía salir en las noches, regresar con dinero, con la mirada perdida. Un día lo seguí, y lo vi entrar a una bodega, escuché voces, gritos, golpes, y cuando salió, llevaba sangre en la camisa. ¿Era Miguel víctima, o seguía siendo cómplice del cartel? Esa pregunta me torturaba, porque yo quería creer que aún podía salvarlo, pero cada prueba decía lo contrario, y cada amenaza de Diego era más directa, más cruel. Una tarde me dejó una caja en la puerta, adentro, una muñeca rota,
con un cuchillo clavado en el pecho. Sofía lloró al verla, yo la escondí, pero entendí el mensaje. Ya no quedaba tiempo. Diego nos estaba acorralando. Carlos apretaba la soga en el cuello de Sofía, y Miguel, cada vez más hundido. Yo tenía que decidir si seguía siendo la mujer que guarda silencio o la que pelea hasta el final. Y fue entonces cuando descubrí algo que lo cambió todo. Cuando creí que ya había visto lo peor, apareció la verdad, desnuda, cruel. Revisando el archivo que guardaba en secreto, encontré un papel arrugado, escondido entre las cosas de Miguel. Era un recibo, con fecha reciente, pago a nombre de Diego, y abajo, escrito a mano. Protección, sentí un golpe en el pecho. Eso significaba que Miguel no solo callaba, estaba pagando, estaba alimentando al hombre que nos estaba destruyendo. ¿Puedes imaginar lo que se siente al descubrir que tu esposo paga al mismo hombre que amenaza a tu hija? Esa noche no dormí, lo observé en silencio, acostado junto a mí, roncando, y yo, con un nudo en la garganta, preguntándome si el enemigo estaba en la calle o en mi propia cama. Al día siguiente, Sofía no volvió de la escuela. Corrí como loca, pregunté a sus amigas, nadie la había visto, busqué en la calle, en cada esquina, hasta que recibí un mensaje en mi celular, una foto. Sofía amarrada en una silla, con la boca tapada, y el texto. Si quieres verla viva, dile a Miguel que me entregue lo que debe. El mundo se detuvo, mis manos temblaban, mi respiración era un filo. Yo quería gritar, romperlo todo, pero sabía que si perdía la cabeza, la perdía ella. Fui con Miguel, le mostré la foto, y él, lejos de entrar en pánico, bajó la mirada, se sentó y murmuró. Ya lo esperaba. ¿Qué clase de padre dice, ya lo esperaba, cuando su hija está secuestrada? Sentí que lo odiaba, lo tomé de la camisa, lo sacudí, le grité que hablara, y entonces lo dijo, que no eran deudas nuevas, que era una cadena, que desde aquella noche de 1977 había vendido su vida al cartel, que Diego no solo era hermano de Luis, también era la sombra de un jefe, y que desde entonces Miguel había sido su perro. Me quedé helada, la rabia me quemaba, pero no tenía tiempo. Sofía estaba en peligro, así que decidí actuar sola. Miguel quería negociar, pagar, arrodillarse otra vez. Yo no, yo juré que esta vez no sería de rodillas. ¿Qué harías tú? ¿Entregarías el dinero o arriesgarías la vida para salvar a tu hija con tus propias manos? Fui con Rosa, le conté todo, ella reunió a 2 mujeres más del grupo, me dijeron que no podía enfrentar al cartel, que era una locura, pero yo insistí, mi hija valía todo, incluso mi vida, y ellas, al verme decidida, aceptaron ayudarme. Conseguimos un carro viejo, armas pequeñas, un plan improvisado. Yo sabía que era arriesgado, pero el miedo ya no importaba, solo Sofía. Esa noche, recibí otro mensaje, una dirección, un almacén abandonado en las afueras, y la frase: «Viene sola». Fui, con el corazón martillando, la pistola en la bolsa, el cuchillo en la cintura, entré al lugar, el olor a humedad, las sombras alargadas, y en medio, Sofía, amarrada, con lágrimas en los ojos. Diego salió de la oscuridad, aplaudiendo lento, su sonrisa más cruel que nunca, dijo: «Al final, todos vuelven a mí». Ese fue el instante en que supe que nada volvería a ser igual. Intenté negociar,
Le dije que me soltara a Sofía, que yo pagaría, que yo haría lo que quisiera, pero él se rió, me dijo que el dinero no era suficiente, que él quería venganza, que quería ver a Miguel arrodillado, llorando, como su hermano lo hizo antes de morir. Yo no entendía. ¿Luis había muerto suplicando? Miguel siempre dijo que fue un accidente, pero Diego aseguraba otra cosa. Entonces la verdad salió. Diego gritó que aquella noche Miguel no estaba solo, que alguien más apretó el acelerador, que Luis no murió rápido, que gritó, que rogó, y que Miguel lo miró morir. Sentí un frío en el pecho, miré a Sofía, ella también escuchó, su mirada de horror lo decía todo, ya no solo temía a Diego, temía a su propio padre. Imagínate que tu hija descubra en un segundo que su padre es un asesino. Diego levantó un arma, la apuntó a Sofía, dijo que si Miguel no venía en una hora, ella moriría. Yo me lancé, grité, traté de cubrirla, pero uno de sus hombres me golpeó y caí al suelo, sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. Me arrastré, toqué el cuchillo escondido, y con toda mi fuerza lo clavé en la pierna del hombre. Sofía gritó. Diego me pateó, caí otra vez, y escuché su risa, una risa que me taladraba los huesos. Pero en ese momento, una voz retumbó en la bodega, era Miguel, con un arma en la mano, gritando que soltaran a su hija. Y ahí, comenzó la verdadera guerra. Los hombres de Diego lo rodearon. Miguel disparó, uno cayó, el eco de las balas llenó el lugar. Sofía lloraba, yo trataba de soltarla, mis manos temblaban. Miguel gritaba mi nombre, y Diego sonreía en medio del caos. En un segundo todo fue humo, gritos, disparos, corrí hacia Sofía, corté las cuerdas, la abracé, y salimos corriendo hacia la puerta, pero otro hombre apareció, apuntando, yo levanté el cuchillo, lo ataqué, caímos los dos, rodamos en el piso. Sofía gritaba, yo sentía el filo del arma rozar mi piel, y con una última fuerza, lo herí en el cuello, la sangre me salpicó, él cayó, y yo, temblando, me levanté. No sabía si saldríamos vivas de ese infierno. Cuando miré atrás, vi a Miguel y Diego forcejeando, el arma en medio, un disparo retumbó, uno de ellos cayó, pero la nube de polvo no me dejó ver quién. Sofía me jaló, me gritó que corriéramos. Corrimos hacia la salida, el aire frío golpeó mi cara, pero entonces, escuché otra vez esa risa. Diego, seguía de pie, manchado de sangre, con la mirada fija en nosotras, y su voz retumbando. Esto apenas empieza. El disparo todavía retumbaba en mis oídos, el polvo en la bodega hacía que todo fuera una sombra. Sofía me jalaba, corríamos sin mirar atrás, pero yo volteé, y lo vi. Miguel tirado, sangrando. Diego de pie, con los ojos encendidos de odio. Mi corazón se partió, quería correr hacia él, salvarlo, pero Sofía gritaba. Mamá, vámonos. Y yo entendí, tenía que elegir, salvar a Miguel, o salvar a mi hija, y elegí a Sofía. Salimos corriendo al frío de la madrugada, el viento me cortaba la piel, los perros ladraban en la distancia, no sabía hacia dónde, solo corría, hasta que las luces de una patrulla nos cegaron, policías. Alguien había llamado, o tal vez Rosa, no lo sé. Les grité que nos ayudaran, que mi esposo estaba dentro, pero cuando entraron, Diego ya no estaba, ni Miguel, solo sangre en el suelo, casquillos, y silencio.
Me llevaron con Sofía a la estación, me hicieron preguntas, yo apenas podía hablar, sentía que me ahogaba, conté lo que pude, omití lo que me daba vergüenza, omití que Miguel no era inocente, porque aunque lo odiaba, aún era el padre de mi hija. Esa noche Sofía se quedó dormida en mis brazos, su rostro hinchado por las lágrimas, y yo juré que no permitiría que ese infierno continuara. Al día siguiente busqué a Rosa, le pedí ayuda, ella me miró seria, me dijo: «Esto ya no es solo tu problema, es una guerra». Me presentó a Javier, el abogado, el que alguna vez fue fiscal, el que conocía las entrañas de esos hombres. Le conté todo, cada secreto, cada carta, cada golpe, cada amenaza, y él me dijo que había una forma, arriesgada, pero posible, reunir pruebas, grabaciones, documentos, testigos, todo lo que mostrara que Diego no era un simple hermano vengativo, sino parte de un cartel. Yo no sabía nada de leyes, de juicios, pero sabía de amor, y mi amor por Sofía era más fuerte que mi miedo, así que acepté. Comenzamos a vigilar, a seguir a los hombres de Diego, a grabar conversaciones, noches enteras escondida, con el corazón a punto de explotar, escuchando cómo hablaban de sobornos, de asesinatos, de negocios, yo con la grabadora en mano, temblando. ¿Te imaginas lo que es espiar a un hombre que podría matarte con solo chasquear los dedos? Un día, logramos capturar algo grande. Carlos, el maldito que había manipulado a mi hija, lo grabamos discutiendo con otro hombre, diciendo que Sofía no servía más, que tal vez debían deshacerse de ella. Mis manos helaron, pero esa grabación era oro, prueba suficiente para entregarlo a la policía. Fui a la fiscalía con Javier, entregamos todo, pero el fiscal me miró frío, con esa sonrisa torcida, y entendí, también estaba comprado. Salí de ahí con las piernas temblando, quise rendirme, sentí que todo era inútil, pero Rosa me tomó de los hombros, me miró a los ojos, y me dijo: «No puedes detenerte ahora, si lo haces, pierdes a Sofía para siempre». Y tenía razón. Así que cambiamos el plan, decidimos exponerlo públicamente, en los noticieros, en la radio, mostrar la verdad sin filtros, que la gente lo supiera, que el cartel quedara desnudo. Pero para eso necesitábamos algo más fuerte, la confesión de Miguel. Yo no lo había visto desde aquella noche en la bodega, hasta que recibí un sobre, dentro había una dirección, una nota escrita con su letra. «Perdóname. Fui sola, era una casa abandonada, al entrar lo vi, débil, herido, con vendas improvisadas, sus ojos rojos. Me miró, lloró, me dijo que no podía escapar, que Diego lo tenía marcado de por vida, que lo único que podía hacer era entregarse, contar todo, y pedirme que lo grabara». Saqué la grabadora, y él habló del accidente, de Luis, de las órdenes del cartel, de los pagos, de las muertes, todo, cada palabra era un cuchillo en mi pecho, pero también era la llave, la única salida. ¿Puedes soportar escuchar de la boca de tu esposo que toda tu vida fue una mentira? Guardé la grabación, salí con ella, y esa misma noche la entregamos a un periodista amigo de Javier. Al día siguiente, explotó, la noticia salió en la radio, en la televisión, el nombre de Diego, del cartel, de Miguel, todo se volvió un escándalo, y por primera vez, sentí que el monstruo sangraba. Pero también supe que la venganza sería brutal. Esa misma tarde recibí otra nota, clavada en la puerta de mi tienda, una sola palabra: «Rata».
El miedo me apretó el cuello, pero no retrocedí, ya no. Sofía estaba conmigo, me abrazó, me dijo que me odiaba por no haberle contado antes, pero que también me amaba por luchar por ella, y en ese abrazo supe que valía la pena. Los días siguientes fueron un infierno, la policía vigilando, llamadas extrañas, rostros desconocidos siguiéndome, pero yo ya no era la misma, ya no era la mujer que callaba, ya no. Miguel se entregó, testificó, aceptó su culpa, lo condenaron a trabajo comunitario y vigilancia, no fue mucho, pero al menos rompió sus cadenas. Diego, en cambio, juró venganza, desapareció un tiempo, pero todos sabíamos que volvería. Y la pregunta que me quemaba el alma era, ¿volvería por Miguel, por mí o por Sofía? Han pasado muchos años, y todavía, cada vez que cierro los ojos, escucho aquel disparo, veo la sangre, siento el miedo. Diego desapareció un tiempo, pero un monstruo así nunca muere del todo, volvió, con más rabia o más hambre de venganza, juró destruirnos. Pero para entonces, yo ya no era la misma. Sofía tampoco, y hasta Miguel, había cambiado. Vivíamos bajo vigilancia, siempre mirando atrás, pero también con un plan. Javier nos ayudó a blindar cada paso. Rosa nos enseñó a no rendirnos, y poco a poco, comenzamos a recuperar aire. Un día, recibí una llamada, era la policía, me dijeron que habían atrapado a Carlos, el hombre que manipuló a mi hija, lo escuché por teléfono, gritando, maldiciendo, y luego, silencio, esa fue la primera victoria real. Sofía lloró, pero no de miedo, de alivio, y ese día, juró que nunca más dejaría que nadie la controlara, me dijo que quería estudiar diseño de moda, y yo la abracé, le dije que luchara, que hiciera su vida, que rompiera todas las cadenas que yo nunca me atreví a romper a su edad. Miguel, por su parte, trabajaba en un centro comunitario, hablaba con jóvenes, les contaba su historia, intentaba que no siguieran el mismo camino. Yo no lo perdoné del todo, pero lo respeté, porque al menos intentaba redimirse. Y yo descubrí una nueva fuerza, me uní a otras mujeres, y fundamos un grupo, un lugar para quienes viven con miedo, para quienes necesitan aprender a defenderse, a hablar, a decir basta. Porque entendí que el silencio mata más que las balas. Pasaron los años. Sofía abrió su propio estudio, pequeño, pero lleno de luz, con telas de colores, con diseños que parecían gritar libertad. Verla trabajar, sonreír, amar la vida, era la prueba de que habíamos sobrevivido. Yo la miraba y me sentía orgullosa, porque aunque yo había perdido tanto, ella había ganado la oportunidad de ser feliz. Miguel y yo nos distanciamos, el amor se había roto demasiado, él siguió su camino, yo el mío, no lo odié más, pero tampoco volví a confiar, era un extraño con quien compartí una vida, nada más. Y Diego nunca dejó de ser una sombra, aparecían rumores, en susurros, a veces un mensaje, a veces un rostro en la multitud, siempre recordándome que seguía ahí, observando, esperando. Pero ya no me paralizaba, porque yo también había cambiado, y si algún día volvía de verdad, yo estaría lista. Hoy tengo 70 años, camino más lento, mis manos tiemblan, pero mi voz es fuerte, cuento mi historia en reuniones, en escuelas, en videos como este, para que otras mujeres sepan que no están solas, que no tienen que callar.
Sigo trabajando con mi grupo, ayudando a mujeres a escapar del abuso, del crimen, de la oscuridad, y cada vez que una de ellas sonríe libre, siento que Luis, que todas las víctimas, encuentran un poco de paz. A veces me preguntan si me arrepiento, si cambiaría algo, y yo digo, no, porque aunque el dolor fue grande, me convirtió en quien soy, una mujer que ya no teme, que ya no baja la cabeza. Miro a Sofía, miro su estudio lleno de colores, miro las sonrisas de las mujeres que ayudo, y sé que todo valió la pena. Mi vida no fue perfecta, no fue tranquila, fue una guerra, pero sobreviví, y esa es mi victoria. Y ahora, que me escuchas, quiero decirte algo, nunca guardes silencio, nunca creas que tu dolor no importa, nunca permitas que el miedo te robe la voz, porque incluso en la oscuridad más profunda, siempre, siempre, hay una salida. Y si mi historia te tocó, si mi voz te acompañó estos minutos, quédate conmigo, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este video, porque lo que viene, lo que aún falta por contar, será todavía más fuerte, y quiero que lo vivas a mi lado.